Muy buenos días, amados, amada iglesia, el Gólgota, un placer saludarlos. A todos los que nos ven fuera de la Ciudad de México, en el país, en la República, un abrazo. También a los que están fuera del país, es un placer también saludarlos. Nos sentimos muy arropados, muy acompañados con su presencia. Qué bueno que están con nosotros. Hoy ya es domingo 7 de junio, y bueno, el tiempo pasa, avanza, y pues damos gracias a Dios que aquí estamos. Apreciamos la vida, apreciamos la salud, apreciamos que no falta el pan en la mesa, y bueno, bendito Dios porque nos rodea, porque nos bendice, nos rodea de favores, de misericordias. Vamos a avanzar hoy, hermanos, con nuestro tema, la edificación del cuerpo de Cristo. Hace 8 días hablábamos sobre los soldados de Dios, sobre los generales del ejército de Dios, ¿verdad? En el Efesios 4:11, y hoy vamos a hablar sobre sobre el verso 12. Yo quería ya avanzar hasta el 16, pero creo que vale la pena ir a este paso. Créanme que yo quiero avanzar, yo ya quiero terminar Efesios, pero hay mucho que ver. Van a ver, se va a poner bonito. Hoy nos corresponde, repito, yo quería haber llegado hasta el verso 16, pero nos vamos a quedar por hoy en el verso 12. Si son tan amables en sus Biblias, ahí en Efesios capítulo 4, vamos a ver el verso 12. Dice así la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme engancharnos un poquito. Vamos a ver el verso 11 que vimos hace 8 días y nos seguimos hasta el 12. En el 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice entonces el 12, a fin, o sea, el Señor constituyó a estos dones, a estos ministros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este extraordinario verso, hermanos, de la Escritura, este versículo, el apóstol Pablo presenta el plan de Dios mediante el cual Cristo produce el crecimiento de la iglesia. Si el Señor establece su iglesia, es obvio que la edificación debe también llevarse a cabo de acuerdo a su plan. Él no deja nada fuera de su conocimiento, de su voluntad, de sus pensamientos. Han existido toda clase de esfuerzos relacionados con el crecimiento o el crecimiento de la iglesia, incluso hasta instituciones. Hay seminarios dedicados a esto, a estudiar el crecimiento de la iglesia. Hay misioneros o misionólogos. Pero al parecer Pablo nos explica aquí con sencillez cómo hacerlo, cómo crece una iglesia. Tratar de realizarla por medios humanos no es recomendable, no es más que perder el tiempo. Y el asunto es que al perder el tiempo, pues gastamos también recursos, esfuerzos, y se nos va la vida. Pero en la medida en que nos ajustamos a los principios divinos, llegamos a ver la eficacia de estos. Hace muchos siglos había un problema en el mundo, una descomposición social tremenda. Dice la Biblia que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces Dios tomó a un hombre, a un varón, a Noé, y él fue enviado para construir un arca. O sea, Dios dijo: voy a traer un diluvio sobre el mundo, sobre la humanidad.
El hombre ya no hacía otra cosa más que, perdón, lo malo y lo malo y lo malo. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces Dios dijo, vamos a poner un hasta aquí, vamos a hacer un parteaguas, y pidió a Noé, le dijo a Noé, era un varón de Dios, un creyente fervoroso, entero, íntegro, él le dijo, vas a hacer un arca, un gran transatlántico. En esta arca los que creyeran podrían sobrevivir a la catástrofe que vendría, al diluvio. Esa gran arca es tipo de la iglesia, hermanos, la cual Dios nos mandó a los creyentes, a usted y a mí, a construir o a edificar. Hoy estamos hablando de edificar. Nuestro tema es la edificación del cuerpo de Cristo. Noé tardó unos 100 años en construir aquel tremendo transatlántico de unos 140 metros de largo, casi 1,5 cuadras, 40 metros de ancho y unos 15 metros de alto. Nosotros fuimos enviados a construir, entiéndase, edificar, algo indestructible, algo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted y yo fuimos enviados a construir, a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. A Noé, hermanos, el Señor le dio indicaciones de las medidas y los materiales que debía llevar. A nosotros también nos da indicaciones de cómo edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este es el tema de hoy, es de lo que estamos hablando. Así que emociónese, porque esto es para usted. No piense que es para el pastor, que es el pastor el que, pues a ver cómo se las arregla, ¿verdad? Que se haga bolas y que el pastor edifique la iglesia. Yo he escuchado muchas veces predicadores que dicen, no, esto es un asunto para los teólogos, ahí que los teólogos se hagan bolas, que los teólogos se pongan de acuerdo, así que no me voy a meter en asuntos teológicos. La teología, hermanos, no es otra cosa que hablar de Dios, así que es algo que nos compete. Si nos sentamos a abrir la Biblia, si estamos hablando de estudio bíblico, ¿verdad? Aunque Dios no es un objeto para estudiarse, pero sí para conocerse, para experimentarse, ¿verdad? Entonces, esto pues no es un asunto para teólogos, es un asunto para los que creen. El Señor le dijo a Noé, los que crean, que suban al arca. Entonces, usted y yo que creemos, nos subimos a la iglesia. La iglesia decimos que es tipo o el arca de Noé es tipo más bien de la iglesia, era un antitipo, un adelanto de lo que representaría la iglesia. Es lo que la iglesia representa hoy, la salida, ¿verdad? El arca donde se salvan los que se suben, los que creen en el Señor. Vimos, hermanos, que Dios da dones a individuos, equipándolos en forma especial, como apóstoles y profetas, seguidos por evangelistas y pastores maestros, quienes son dados para el ministerio continuo de la iglesia. Lo acabamos de leer ahí en Efesios 4:11. El plan de Dios para estos hombres dotados es que se dediquen a equipar. Diga conmigo, equipar. Número 2, edificar. Edificar y desarrollar a la iglesia mediante la aplicación del procedimiento operativo que se establece en este pasaje. El pasaje pues es muy breve, pero vea que todo lo que contiene. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ahí ya hay todo un tema, perfeccionar a los santos. Y luego dice, para la obra del ministerio. Es la segunda cosa. Y finalmente dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere edificar a su cuerpo. Así como mandó a Noé a edificar un arca, que sería la respuesta, que sería la salvación de todos los que creyeran y subieran. Así también en estos tiempos Dios dice que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a avanzar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La progresión, vemos aquí la progresión del patrón de Dios.
En los términos más simples, Pablo enuncia aquí el plan progresivo de Dios para su iglesia. Va de nuevo, perfeccionar o equipar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el primer punto aquí es perfeccionar a los santos. La primera tarea dentro de los designios de Dios es que el liderazgo, los evangelistas y pastores maestros equipen o perfeccionen de manera apropiada a los santos para su funcionamiento. Los santos, hemos visto en la Biblia, la palabra de Dios, es el título que se da a todos los que han sido apartados para Dios o por Dios para salvación. Todos los creyentes, todos los que hemos creído. En 1 Corintios 1, 2, no lo busquen, el apóstol Pablo está iniciando su epístola, la primera epístola a los Corintios, y ahí les dice: a los santos amados en Cristo Jesús que están en Corinto, a toda la iglesia, a toda la congregación, a todos los creyentes. Entonces nosotros ahora fuimos apartados, es lo que significa la palabra santos, apartados para Dios. Ahora somos de Dios y el perfeccionamiento es precisamente para todos nosotros, para todos los que creemos. La obra del evangelista, del que evangeliza, consiste en hacer que hombres y mujeres entiendan el evangelio de salvación. Su obra es guiarles para que reciban a Cristo como Salvador y Señor, para que así lleguen a ser hijos de Dios y también conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la obra del evangelista. Pero enseguida, el trabajo del pastor maestro, es hacer que los creyentes adquieran la práctica de la obediencia continua a la palabra de Dios y también suministrar un ejemplo con su propia vida. O sea, tenemos que decir a las personas, tanto los evangelistas, los que evangelizamos, como los que pastoreamos: mira, así se vive la vida cristiana, así se agarra la Biblia, así se lee, ¿verdad?, en oración, etcétera. La palabra griega para perfeccionar es catartismos y se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado o devuelto a su condición original. Puede ser una pintura, o sea, reparar una pintura, un mueble, una casa, etcétera. Y lo bonito de ser restaurados o perfeccionados es que la unidad y la armonía vienen al cuerpo de Cristo como consecuencia. Qué padre, ¿no? Qué bonito. O sea, se repara una pintura, se repara una silla, un comedor, ¿verdad? Y ya otra vez es hermoso, ya otra vez servirse de él, ya funciona. Y así, esto es lo que sucede cuando nosotros somos restaurados, cuando nosotros somos, esa es la idea de perfeccionados. Dios ha dado algunas herramientas básicas para perfeccionar a los santos. Se trata de medios espirituales que edifican la vida espiritual y la obra del Señor, porque la carne no puede hacer perfecto a nadie. El apóstol Pablo decía a los Gálatas: ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Pues ¿qué pasó? Van para atrás, así no es. Estaban en la carne, pero ya fueron perfeccionados. Ahora vivan en el Espíritu, y esa es la idea de Dios, ese es el plan de Dios. Muy bien, entonces vamos a ver algunas herramientas a través de las cuales somos perfeccionados, a través de las cuales los líderes de la iglesia, los pastores nos perfeccionan. La primera y más importante es la palabra, la Biblia. Es la primera gran herramienta con la que contamos, ¿verdad? Los judíos eran famosos porque a ellos les decían el pueblo del libro, o sea, se referían a que ellos tenían su Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un versículo que quiero compartir que Pablo nos da en su segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3,
y versos 16 y 17, un pasaje muy conocido, pero nos habla de lo que estamos diciendo. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ya ve lo que veníamos diciendo de perfeccionar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo voy a repetir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera necesidad del pastor maestro, hermanos, es alimentarse a sí mismo y alimentar a su pueblo y enseñarles para que se alimenten con la palabra de Dios. No sé si se han fijado, pero casi siempre que evangelizamos a alguien estamos pensando ahí en darle una Biblia, ¿verdad? A veces no alcanzamos a darle una Biblia, le damos un panfleto, un evangelio de San Juan, etcétera. Pero muchas veces le damos un ejemplar de las Escrituras, ¿verdad? Porque esa es la primera gran necesidad. O sea, el que nace de nuevo, el que nace espiritualmente, ahora va a tener necesidad de alimento espiritual. Entonces, lo primero que hace el pastor maestro, dijimos, es alimentarse él mismo, pero también alimentar al pueblo y enseñarles para que se alimenten con la palabra de Dios. La sabiduría que de este libro emana es de absoluta utilidad en su crecimiento espiritual, como acabamos de leer. Es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sin ella, sin la palabra de Dios, nosotros somos ciegos, guías de ciegos. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enseñar algo cultural o X social nada más? No, vamos a la esencia, a la palabra. Si no, no dura, ¿verdad? No dura aquello. Es la falta de conocimiento de la palabra de Dios lo que destruye al pueblo de Dios, dijo el profeta Oseas. En Oseas 6:4, Oseas decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios falla, no se debe a programas débiles, sino a una enseñanza débil. Por esto, el interés y preocupación primordiales de la iglesia no deben ser los asientos vacíos, ¿verdad? A veces estamos ahí preocupados, no se llenó, ¿verdad? Hay que evangelizar. Nuestra preocupación no deben ser los asientos vacíos, sino los que están ocupados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que las personas por decirlo así, que nos hacen el favor de sentarse, que están con nosotros, a esos hay que nutrirlos, a esos hay que alimentarlos. Si realmente lo hacemos, ellos mismos van a compartir lo que están recibiendo. Si realmente están siendo alimentados, van a estar contentos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Entonces, preocuparnos por los que están. Un día, un joven pastor se quejó ante el famoso predicador inglés Charles Spurgeon de que su congregación era demasiado pequeña, ¿verdad? Le dijo: pues usted es el gran evangelista y mi iglesia son ahí unos poquitos. Spurgeon le dijo: bueno, su congregación tiene el tamaño que a usted le gustaría tener si supiera que tiene que rendir cuentas de ella en el día del juicio. Dios le va a pedir cuentas. Entonces, pues está bien, así está bien para que no tenga que dar unas tremendas cuentas. Entonces, la primera herramienta es la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos viendo, o sea, sabemos que de esto podemos hablar infinidad de cosas. Decimos que la Biblia tiene más respuestas de las que necesitamos, pero solamente hay que tomarnos la molestia de buscarlas. Muy bien, la segunda herramienta es, y perdón que lo diga así, el Espíritu Santo no es una herramienta, es Dios, ¿verdad? Es una de las personas de la deidad, de la divinidad, pero en este sentido es alguien que tenemos que tomar en cuenta en la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra y el Espíritu y la palabra.
Vamos al Espíritu Santo como segunda herramienta. De igual importancia, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor envió a los apóstoles a predicar, primero les dijo: esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí en Lucas 24:49 es esto: esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles no irían a ningún lado. Espérense ahí, espérense ahí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Después que el Señor resucita, los discípulos le preguntan sobre su regreso. Señor, ahí en Hechos 1:6 le dicen: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, los discípulos están ahí preocupados por la segunda venida. ¿Cuándo será la segunda venida? Y está bien amar al Señor y desear nuevamente estar con Él, ¿verdad? Pero vamos, eso era el pensamiento de ellos, esa era la preocupación de ellos. Pero el pensamiento del Señor es otro. El Señor les dijo ahí en Hechos 1:7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros. Solamente Dios sabe eso. Pero el Señor les dice otra cosa en el Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea las preocupaciones de Dios. Nosotros: Señor, ¿cuándo va a ser tu segunda venida? ¿Cuándo vas a regresar? Y el Señor dice: no os toca a vosotros saber. Pero dice: ahí les va lo que yo sí estoy preocupado, lo que yo sí estoy pensando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo, como sabemos, se dio ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 habla de eso. Por lo que los apóstoles se volvieron, una vez que se dio el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles se volvieron imparables. A ver quién los para, a ver quién los detiene ahora. Aquel mismo día se bautizaron como 3,000 personas. En Hechos 2:41 dice eso. Y ahora nada los detenía. El cuerpo de Cristo, hermanos, es vivificado y dinamizado con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que hace la gran diferencia. El Señor dijo, el profeta Zacarías escribió en Zacarías 4:6, palabra de Dios que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, no con esfuerzos humanos, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, estamos hablando que para edificar el cuerpo de Cristo, este edificio que Dios nos ha enviado a construir, hermanos, es necesaria la palabra de Dios, es necesario el Espíritu Santo. Vamos con la tercera herramienta. Tiene que ver, desde luego, tanto con la palabra como con el Espíritu. La oración, la dinámica, la práctica de la oración. En medio de diversas e importantes tareas, los apóstoles prefirieron concentrarse en lo esencial, en lo que tenía verdadero valor y significado: la comunión con Dios. Ellos persistieron en la oración y en la proclamación del Evangelio. Ante la situación del servicio de mesas, que por ser tantos, esto llegó a demandar mucho tiempo de los apóstoles. Ahí en Hechos 6, versos 3 y 4 se habla de esto. Ellos propusieron a la multitud. O sea, un día la iglesia primitiva, eran cientos, eran miles. Un día dijeron: vamos a servir, vamos a dar de comer, vamos a comer juntos. Era bonito esto, ¿verdad? La coinonía. Pero llegó un día en que esto era muy gravoso. Y ahí están los apóstoles, ya están los discípulos, como eran los llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, pues ahí estaban sirviendo a las mesas. Pero un día ellos dijeron:
terminamos agotados, ya no tenemos ganas de nada, ¿verdad? Entonces ellos propusieron a la multitud estas cosas. En Hechos 6, versos 3 y 4, dice esto: buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo, este ministerio de servir a las mesas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos, insistiremos y nos quedaremos ahí, orando y ministrando la palabra del Señor. La oración es, pues, hermanos, otra importante herramienta para perfeccionar a los santos. De hecho, así comenzó la iglesia cristiana. En lo que esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, ellos oraban. Vea estas elocuentes palabras sobre los apóstoles y la oración. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Qué bonita expresión, me encanta. Todos estos perseveraban, o sea, de seguir, de continuar, y luego dice unánimes, juntos en oración y ruego. En el mismo contexto dice, en Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, hasta parece un pleonasmo ahí, ¿verdad? Está redundando ahí. Estaban todos unánimes juntos. Eran de una misma alma, de un mismo sentir, de un mismo parecer, pero estaban ellos entonces en oración. Como los apóstoles en Jerusalén, el pastor maestro debe consagrarse a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la manera como edificamos el cuerpo de Cristo. A Noé se le dijo cómo construir aquella arca, cómo edificarla. Pues ahora Dios nos está diciendo cómo edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. El pastor maestro debe consagrarse a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Es responsable de prepararse y dirigir al pueblo de Dios en oración. Perfeccionar es una obra que consiste en llevar a los creyentes del pecado a la obediencia. Cuando nos encontramos un pecador, ¿verdad? El pecador quizás está más asombrado que nosotros. No, pero es que yo estoy mal, es que yo soy malo y todo, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, pues eres la materia prima. ¿Verdad? El perfeccionar es una obra que consiste en llevar a los creyentes del pecado, de las imperfecciones, de donde venimos, a la obediencia, a que obedezcan al Señor. ¿De dónde se nutre la iglesia? ¿De dónde la iglesia trae adeptos? Pues del mundo, ¿verdad? De las personas que no conocen al Señor, inconversos. Muy bien, entonces vimos que la primera herramienta, dijimos, es la palabra, la segunda es el Espíritu Santo, la tercera, la oración. Vamos a la cuarta, que es así, agárrense porque nos va a pasar como cuando llegó el coronavirus, o sea, ¿qué ahora? ¿Por qué? ¿Para dónde? La siguiente herramienta que vamos a ver es la prueba, las pruebas. A través de las pruebas es que también somos perfeccionados. Estas son experiencias, las pruebas, son experiencias depuradoras, mediante las cuales el creyente es refinado para crecer en santidad. Vean lo que escribe Santiago sobre esto. Santiago capítulo 1 y versos del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ver un hermano saltando, brincando, diciendo, gloria a Dios, tengo pruebas, ¿verdad? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios está trabajando en ti. Dios te está perfeccionando. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos
y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, pero resiste, aguanta, soporta. Que la paciencia tenga su obra completa. No claudiques. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que muchas veces que viene la prueba, digamos, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí estoy. Y Él sabe por qué. Él me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, y Él sabe lo que está haciendo. Cuando respondemos a la prueba de Dios con confianza y obediencia continua, nuestros músculos espirituales son fortalecidos y el servicio eficaz para Él se amplía. Dios sabe, mis hermanos, que necesitamos ser pasados por fuego, ser pasados por diversas pruebas, y dijimos que esta es una experiencia depuradora, mediante las cuales como creyentes somos refinados, así como el oro es pasado por fuego. Somos refinados para crecer en santidad. Cuando pasamos por pruebas o lo entendemos, ¿verdad? O como decimos, o tronamos, ¿verdad? Explotamos y decimos, no, esto de la vida cristiana, esto del cristianismo no es para mí, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, ahí somos depurados. Aquí salen muchas cosas a la luz. Sale lo que hay en nuestro corazón. Muy bien, otra herramienta, dijimos que la prueba, otra herramienta muy semejante, muy parecida, es el sufrimiento. A través del sufrimiento somos también perfeccionados. El sufrimiento también es un medio de perfeccionamiento espiritual. El sufrimiento, hermanos, es un siervo de Dios. Vean lo que escribió el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5 y verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué profundo versículo de la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia significa que Dios tiene una respuesta adecuada para todo lo que sucede, para cualquier circunstancia. Esto es lo que significa en el Antiguo Testamento el gran yo soy, es el nombre de Dios. El Señor le decía a Moisés, ve y diles que yo soy te envía. Yo soy significa que Dios fue, que Dios es y que Dios será. Es el verbo ser en tiempo presente, continuo, en continuo presente. Yo fui, yo soy y yo seré, el eterno. Pero a la vez esto significa, hermanos, que Dios es lo que necesitamos que sea cuando lo necesitamos. Yo soy, yo estoy. Y es lo que dice Pedro aquí. Mas el Dios de toda gracia, el Dios que tiene una respuesta precisa, adecuada para cada circunstancia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que seamos probados, dice, Él mismo os perfeccione. Vea el objetivo, vea el propósito. Dios lo que quiere hacer es perfeccionarnos, edificarnos. Dios está edificando nuestra vida espiritual. Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el plan en la vida cristiana. Dios nos dio vida eterna y el plan es establecernos en Él. Pero al establecernos, que estemos firmes y que estemos también fortalecidos, ¿verdad? No que estemos ahí dudando, titubeantes. Vea lo que también Santiago dice, Santiago capítulo 5 y versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Vea, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es impactante la trama del libro de Job, desde sus terribles sufrimientos, de llegar a quedar prácticamente sin nada, ¿verdad? Después de haber sido un hombre prominente y todo, ¿verdad? Ya ahí llegó a las filosofías de que, pues desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, o sea, se quedó sin nada. Vea las pruebas por las que pasó. Hasta esto es el inicio ahí en el capítulo 1, capítulo 2 de Job. Pero finalmente es perfeccionado tanto en el conocimiento de Dios, allá lo vemos ya en el último capítulo 42, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo tenía una idea vaga, yo tenía una teoría extraña acerca de Dios. Déjeme verlo porque es fascinante esta conclusión ahí de Job. La conocemos, la hemos oído muchas veces, pero Job 42, pero es extraordinaria. Dice así, Job 42, versos del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando conoces verdaderamente a Dios, puedes concluir, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando no conoces a Dios, te amas a ti mismo y te concentras a ti mismo y no haces otra cosa más que adorarte a ti mismo. Pero Job entendió. Job creció también, hermanos, materialmente. Ahí aquí en el verso 42, el verso 12 dice que el Señor lo bendijo. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job, dice, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, él fue pues aún más próspero de lo que había sido anteriormente, tanto en lo material como en lo espiritual. Viene la vindicación de Dios, la reivindicación que Dios hace con nosotros. Como podemos ver, hermanos, las pruebas y los sufrimientos son enviados mediante gestión divina. O sea, Dios sabe, Dios está enterado, conforme a su voluntad soberana y amorosa para sus santos. Recordemos que en el caso de Job, Dios estaba al tanto de la situación, ahí en el capítulo 1, versos 8 en adelante. Cabe señalar que ni las pruebas ni el sufrimiento son cosas que debemos anhelar ni pedir. Esto sí, hubo momentos en que yo decía, yo quiero pruebas, yo quiero sufrir. No. En mi vida, ahora tengo más de 40 años sirviendo al Señor, pero en algún momento te enteras de esto, de que las pruebas, de que los sufrimientos son siervos de Dios, son los medios que Dios utiliza para tu crecimiento. Y lo peor que le puedes decir a Dios es, quebrántame. Porque te va a quebrantar y a ver si vives para contarlo. O sea, mejor di que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Y cuando se asoman, cuando avisoran por ahí las pruebas, los sufrimientos, pues glorifica al Señor. Decimos que ni las pruebas ni el sufrimiento son cosas que debemos anhelar ni pedir. Estas se presentarán, estas vendrán, seguramente, inminentemente. Muy bien, entonces, pues estos son los medios a través de los cuales Dios nos perfecciona, diríamos nos edifica. Decíamos la palabra, decíamos el Espíritu Santo, decíamos la oración, dijimos también los sufrimientos y las pruebas.
que no sean cosas, cuando vienen estas últimas, que no sean ajenas, que no sean extrañas, que más o menos estemos enterados, que más o menos estemos al tanto. Muy bien, entonces lo que decían nuestro versículo inicial era perfeccionar a los santos. La obra del pastor maestro, la obra de los líderes en la iglesia son perfeccionar a los santos. Vamos a hacer el siguiente movimiento, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Este es el segundo punto que necesitamos ver hoy. ¿Para qué se perfecciona a los santos? Para que ministren, para que sean ministros, para que sirvan, para la obra del ministerio. El segundo aspecto del plan de Dios para el funcionamiento de la iglesia es el ministerio, lo cual indica que no son los hombres dotados quienes realizan el ministerio, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los hombres dotados, si quieres decirles así, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos no hacen el ministerio lo hace la iglesia, el ministerio lo hace el cuerpo de Cristo. Ellos nada más capacitan, ellos nada más perfeccionan a la iglesia para que lo haga, para que lo lleve a cabo. Este es el plan de Dios. Yo sé que preferimos decir, no, vamos a pagarle a un pastor para que él haga todo, para que él evangelice, para que él enseñe, para que él cante y baile y todo, ¿ah? Y la iglesia pues ahí nos alimenta el domingo, ¿verdad? Y todo eso. No. Aquí estamos hablando de otra cosa. Decíamos que estos son los planes espirituales, estos son los planes divinos. El plan de Dios es que los pastores maestros equipen a las personas para que éstas lleven a cabo el ministerio. Se perfecciona a los santos, a los creyentes para la obra del ministerio. En la vida natural, no es el pastor o cuidador de ovejas el que se reproduce, sino las ovejas. Por supuesto que el cuidador es responsable de que las ovejas se alimenten y tengan bienestar. Y si éste hace bien su parte, las ovejas se encargan de lo demás. Estamos hablando en lo natural, ¿verdad? Un pastor cuida sus ovejas y las ovejitas, ellas son las que se reproducen. No es necesariamente el pastor nada más las cuida, nada más las alimenta. Sobre lo que desde la Reforma fue llamado el sacerdocio espiritual de todos los creyentes, o también lo diríamos conforme a lo que estamos viendo hoy de Efesios, la edificación, el ministerio del cuerpo de Cristo. Vea cómo lo que dice el apóstol Pedro sobre esto. En la primera epístola, capítulo 2 y verso 5, está hablando a la congregación, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Piedras vivas. No son piedras nada más, no son piedras estáticas que nada más se ponen ahí en un edificio, ¿verdad? Sino que dice aquí piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos que la iglesia no es una construcción material, sino una casa espiritual y un sacerdocio santo. La edificación, el edificio del que estamos hablando es de los creyentes, es de los congregantes. Esa es la iglesia que Dios quiere perfeccionar. Ahí mismo el apóstol Pedro, en el mismo capítulo 2, en el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahí está, ¿para qué el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son nación santa, son pueblo adquirido por Dios con ese propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las maravillas de Dios, el poder de Cristo, lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Él los cambió, cómo Él los transformó. Entonces, este es el sacerdocio espiritual de todos los creyentes. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un testimonio que dar, o muchos testimonios que dar, muchas maravillas que contar. Y esto es lo que a cada uno nos corresponde. Este es el ministerio, el punto al que tenemos que llegar todos. Este es el plan de Dios. Hay el tercer punto, vamos a verlo hoy, para la edificación. Entonces, en primer lugar, decíamos que los pastores maestros capacitan, perfeccionan a los santos, a los creyentes. Número 2, para la obra del ministerio, para que estos hagan el ministerio, para que la iglesia desarrolle el ministerio. Y número 3, ahí mismo dice el verso 12, Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento adecuado por parte del liderazgo conduce al ministerio eficaz del cuerpo de Cristo por parte del sacerdocio real. Resulta inevitable en la edificación del cuerpo de Cristo, en la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el plan de Dios, que el cuerpo de Cristo sea construido, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que la iglesia sea esa arca, ¿verdad?, en la que la gente encontrará seguridad, en la que encontrará refugio, en la que encontrará salvación, redención, vida eterna. La palabra oikodomé se refiere literalmente a la edificación de una casa y se emplea en sentido figurado para aludir a cualquier tipo de edificación. Aquí Pablo habla, dijimos, de la edificación de la iglesia y el desarrollo espiritual de la iglesia, oikodomé. Para la edificación, para oikodomé del cuerpo de Cristo. El cuerpo se edifica hacia afuera mediante la evangelización, o sea, planes, movimientos, acciones de ir a alcanzar a los perdidos. Y esto se logra a medida que se añaden más creyentes. Es algo que debemos estar, una dinámica que tiene que estar haciéndose continuamente, periódicamente. Esto es hacia afuera, dijimos, la evangelización, pero internamente, en la medida que los creyentes son nutridos, con miras a un servicio fructífero por medio de la palabra. Hay un texto ahí en Hechos 20:32 que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarlos. Dice, y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo encomendaba a los hermanos a la gracia de Dios y a su palabra, o a su palabra de gracia. Vamos a concluir diciendo, hermanos, que hasta las personas más bíblicas y eficientes no madurarán, ni durarán si no están consagradas a la oración y a la palabra del Señor. Yo siempre pregunto, ¿verdad?, cuando alguien me dice, no, pues esto, lo otro, mire, esto, aquello. Y mi pregunta es siempre, ¿por cuánto tiempo? Las personas no madurarán ni durarán
si no están consagradas a la oración y a la palabra del Señor, y si no aprenden a vivir bajo la dependencia del Espíritu Santo. Tampoco serán capaces de llevar fruto ni de edificar el cuerpo de Cristo. La gran necesidad de la iglesia siempre ha sido de madurez espiritual. El camino más seguro hacia la extinción de una iglesia y el desgaste irreversible de un pastor es que se enreden en actividades, compromisos y programas ajenos, de tal manera que les quede muy poco tiempo para la oración y para la palabra del Señor. Déjeme concluir con unas hermosas palabras ahí en la Biblia, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 al 7. Unas hermosas palabras que el apóstol Pablo escribía a los hermanos. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Damos gracias a Dios por el ministerio de la Iglesia del Gólgota, de restaurar vidas con amor, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre amado, te bendecimos y te adoramos y agradecemos todas las cosas. Agradecemos, Señor, que nos rodeas de favores y misericordias, de que sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, que nos restauremos. Bendito seas. Señor, gracias que podemos abrir un momento tu palabra hoy y ver tus propósitos, ver tus pensamientos, ver lo que tú traes, lo que tú tienes en mente. Que tu iglesia, Señor, que tus hijos seamos luz, seamos una antorcha encendida. Oh Dios, seamos la sal de la tierra. Por eso te rogamos que tú edifiques. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, nos remitimos a ti y te damos gracias. Te damos gracias por esta antorcha que tú encendiste aquí hace 60 años en la colonia Toriello Guerra, Señor, en Tlalpan. Cuida a tu iglesia, Señor, no solo aquí, no solo en este punto, Señor, sino bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, y lejos de que el maligno, Señor, nos destruya, nos divida, nos desgarre. Al contrario, Señor, permítenos edificar esta arca a través de la cual muchos puedan obtener también salvación. Te damos gracias por el privilegio de que nos has hecho piedras vivas. Gracias que nos has dado un ministerio, Señor, a todos y cada uno, con lo poquito, con lo mucho que cada uno tiene. Cuántas grandes cosas podemos hacer en tu nombre. A ti nos remitimos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias, te pedimos que tú estés aquí, en medio
de nosotros y muy dentro de nosotros, llenándonos, saturándonos, en el nombre precioso y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bonito domingo, bonita semana. Amén.